insaciables son, hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Oh. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, oh, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Bueno, muchas gracias otra vez. Hola Jamín, ¿cómo estás? Ahí se había sumado y no te saludé por el chat. Creo que después saludé a todos. Bueno, gloria a Dios porque sí, Él realmente basta, ¿sí? Basta significa obviamente que te completa, que te llena. Me parece que es lo único, ¿sí? Que al hombre, al ser humano, al hombre y a la mujer les da plenitud, que es la vida de Cristo, la vida de Jesús en uno, ¿sí? Y creo que esto va más allá de cualquier mensaje, digamos, que uno pueda escuchar y eso, experimentar la vida de Jesús, la vida del Espíritu Santo
en uno es lo que a uno lo transforma, y es lo que transforma la realidad que está alrededor tuyo, ¿sí? Por más complicada que sea, ¿sí? Y transforma aquellas cosas que vos tocás, en las cuales vos te movés, ¿sí? Y bueno, me parece que es como dice Lucio, me parece que es lo principal. Y bueno, vamos a hablar un poco de la palabra de Dios, ¿sí? Porque ella es la que nos da fe. Saben que ustedes que la que nos genera la fe, ¿sí? No son las cosas que podamos escuchar de Jesús, no son aquellos milagros que podamos ver, que sin embargo, digamos, como que nos hacen bien a nuestra fe, pero tampoco son los que generan la fe. ¿Sabes qué es lo que genera la fe? La Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Eso dice la misma Biblia, ¿sí? Que la palabra de Dios engendra fe. Que la palabra de Dios engendra fe. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener para vivir, ¿sí? Eso es lo que nosotros deseamos para vivir, la fe. La fe es lo que te diferencia de otro, ¿sí? De otra persona. Acá nadie es más perfecto ni menos imperfecto que alguien, ¿sí? Todos somos seres humanos, vos, los compañeros tuyos, los que te rodean en tu lugar de trabajo, de estudio, tus compañeros que no conocen a Dios, ¿sí? No es que ellos, digamos, son imperfectos y vos sos perfecto, no, para nada. Sí, lo único que diferencia o nos diferencia es haber confiado en Jesús para perdón de nuestros pecados. Así que vamos a orar, ¿sí? Y empezamos derecho con la presentación. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de poder hablar de tu palabra, de poder escucharte a vos. Te pedimos que seas el que hables. Que tu Espíritu Santo sea el que nos transforme. Espíritu Santo, te damos el corazón en esta tarde, noche, para que lo transformes, para que lo moldees, para que puedas hablarnos directamente ahí donde vos sabés que nosotros necesitamos, para que puedas alentarnos, como es lo que vos hacés con nosotros, también convencernos de pecado, también saber en cuáles cosas estamos errando y vos querés transformar nuestra vida. Y eso es lo que te rogamos ahora en este momento. Gracias por tu fidelidad y porque tu promesa es verdad. Porque cuando estamos reunidos en tu nombre, aunque seamos 2 o 3 o más, vos estás en medio de nosotros. Y eso es una realidad, es algo que podemos, a veces no lo sentimos, pero es algo que es así, que es real. Así que te damos la gloria en esta noche y hablanos al corazón porque todos te necesitamos. Siempre necesitamos de la Biblia, siempre te necesitamos a vos, su autor, e inspirando su propia palabra. Así que en eso descansamos. En el nombre de Jesús, bendecí a cada uno de los chicos y de las chicas que están conectados. Amén. Bueno, tengo una pregunta para hacerles. Y a ver qué van a responder. ¿Sí? Hay una palabra que tiene 3 sílabas. Y quiero que me digan, a ver, se las voy a tirar en el compartido. No en el chat, sino les voy a compartirla. ¿Puedo compartir yo? Todavía no. Ahí me comparte. Es una palabra que se escucha mucho en los ambientes de la iglesia, ¿sí? En los ambientes eclesiásticos. Ahí se ve cuando lo vean. Un ok, ¿se ve? ¿Qué dice ahí? Santidad. Así que los quiero escuchar. ¿Qué es la santidad? A ver, algo, una idea, palabras. Acá no va a estar ni bien ni mal lo que contesten. Lo primero que les salga. ¿Qué es la santidad? O un santo o lo que sea. Santidad no sería como un santo. No. ¿Cómo, Valen? No escuché. Santidad viene de santo, ¿no? Bien, viene de santo. Algo bueno. Bueno, bien, perfecto. Algo bueno. ¿Qué más? Apartado para Dios, significa, puede ser. Bien, bien, Aus. ¿Qué más? Vamos.
¿Qué les viene a la cabeza cuando dicen santidad? Santo, tengo que ser santo. ¿Qué les viene? Sin manchas, me viene a mí. Sin mancha. Bien. Diferente. Diferente. A ver, ¿habían tirado algunas más? No. Limpio de pecado, Lau estaba dijo hablando. Laura. Bien, limpio de pecado. No sé por qué se me cayó el Zoom. Cosa del diablo esto. Bueno. A ver, perfecto. Todas esas palabras que tiraron están bien. ¿Sí? En general, la santidad se define a nivel de iglesia, o podemos nosotros escuchar muchas veces que se define por el no. Es decir, ¿qué no es la santidad? La santidad es no ser malo. La santidad es no pecar. La santidad es no ir a determinado lugar. La santidad es no, siempre con un no adelante, ¿sí? Tenemos como esa idea de la santidad. Yo creo que eso también viene de la Iglesia Católica, ¿sí? Que nosotros, digamos, estamos en una cultura católica, y cuando hablamos de santidad, ¿no? Se nos hace la idea, muchas veces, más allá de que sepamos el concepto bíblico de santidad, que es ese que decíamos hoy, ¿no? Apartado, el concepto es más que nada apartado para Dios, ¿sí? Cuando se nos viene a la cabeza la santidad y vivir en santidad, en general se nos hace como, vienen varias palabras a nuestra mente. Aburrido, primero, falta de diversión, ¿sí? Se nos viene como, todo ceremonial, todo un protocolo, no, santidad, no, tenés que ser santo, no. Se nos viene como algo así pulcro, donde nosotros no podríamos llegar a, si tenemos un pecado, por ejemplo, no podríamos hacer tal cosa porque no estamos en santidad, ¿sí? Tenemos ese concepto de santidad, que ese concepto viene, el concepto del no, una santidad definida por lo negativo, por lo que no tenemos que hacer, es una santidad que nos deja adentro de nuestra casa, es una santidad que nos deja cortado al medio, ¿sí? Con el verdadero significado de la santidad, ¿sí? Que el verdadero significado de la santidad es ese, el que decíamos hoy, el que habían dicho algunos de ustedes, es apartado para Dios, es especial. Como decía Anto, también es alguien diferente, ¿sí? Obviamente que el que vive en santidad trata, ¿sí? Dentro del mundo cristiano, trata de vivir de acuerdo a los preceptos de Jesús, trata de vivir de acuerdo a lo que Jesús enseñó, ¿sí? ¿Y por qué digo trata? Porque a veces es muy difícil llegar hasta ahí, a vivir como Jesús vivió, porque nosotros somos completamente humanos. Entonces, esto es un camino de santidad. Cuando habla Pablo, o Juan, perdón, cuando dice, les escribo a ustedes los santificados en Cristo Jesús, pero dice, llamados a ser santos. ¿Qué quiere decir? Que somos santificados por Cristo Jesús, que somos apartados de Dios para algo superior, para algo supremo, para algo que ustedes ni se imaginan. Pero nada que ver que no es aburrido, ni que es metido en un monasterio, metido en una iglesia, encerrado entre cuatro paredes, no. La santidad es activa, la santidad es acción. La santidad te impulsa a buscar los sí de Dios, y no tanto los no. Yo quiero hacer foco en eso, en esa santidad. Miren, que esa santidad es la que nos explica Jesús, ¿sí? Creo que ser más libre que Jesús no existió en todo el mundo. ¿Vieron alguna vez estas siglas? ¿En la Biblia? ¡Ay, no! Sí, no, en la Biblia no. En alguna remera, en alguna pulserita, en algún... no sé, está en inglés, ¿sí? ¿Quién sabe inglés? Paco sabe inglés. No, ni idea. Dale, Paco. Estás muteado, Paco, estás muteado. Agustina también sabe, más que yo. Bueno, yo les doy, a ver, quiero que lo averigüen. La J es de Jesús. Puede ser alguna W de Warriors, de Guerrero.
No. O flashé. ¿Tiene que ver con los santos? ¿Tiene que ver con lo de santo? Bueno, Sí. no. Alguna pulserita me parece haberlo visto, pero no sé el significado. Bueno. Son las siglas en inglés de algo que estuvo muy de moda, digamos, hace un tiempo ya, ahora no tanto, en los 90, que ustedes no existían. Existían en el plan de Dios. Algunos de ustedes, algunos otros sí existían. Pero estas las siglas, ¿sí?, de esta frase. What would Jesus do? A ver, el que sabe inglés. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Bien. Esa es la frase que definió un movimiento, Estados Unidos, ¿sí?, que empezó en el 1800, pero en realidad se hizo mucho más famoso en el 1990 y pico, ¿sí? Y de hecho hay una iglesia que se llama ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Qué haría Jesús? Es una pregunta positiva. Muchas veces, cuando hablamos del tema de la santidad, hablamos de ¿qué haría Jesús? ¿Sí? Lo positivo, ¿sí?, de hablar de qué haría Jesús, es que nos da a nosotros aliento y nos da a nosotros un lugar hacia dónde ir, nos da un objetivo, ¿sí? ¿Qué haría Jesús? Lo que haría Jesús es lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Es a lo que yo me tengo que dedicar. Es donde yo le tengo que meter toda la pila, toda la polenta, ¿sí?, todas mis fuerzas. Ahora, cuando hablamos de santidad muchas veces decimos, ¿qué no haría Jesús? ¿O qué no debe hacer el cristiano cuando hablamos de santidad? ¿Sí? Pero vamos a dar vuelta ese concepto. Cuando hablamos de santidad, no vamos a pensar en lo aburrido, en que tengo que dejar de divertirme, en tengo que dejar de ser creativo, todas palabras negativas que pueden llegar tengo que encerrarme en una iglesia, tengo que ir todos los domingos, tengo que cantar canciones aburridas, no sé, no digo que sea lo de ustedes, el caso de ustedes, pero se te pueden venir un montón de cosas cuando hablamos de santidad. ¿Sí? Y acá Jesús nos propone, en realidad en toda la Biblia, ¿sí?, pero Jesús nos propone una santidad positiva. No es pensar en qué no tenés que hacer, es pensar en lo que tenés que hacer. Así que yo te quiero desafiar en esta noche a que te vayas preguntando alrededor de las situaciones que tenés en tu vida, ¿sí? No conozco a todos, ¿sí? Algunos están pasando por momentos buenos, otros pasan por momentos malos, unos tienen dudas con respecto de Dios, otros tienen un montón de preguntas. Yo de adolescente me hacía tantas preguntas con respecto a Dios y a Jesús, que bueno, no sé, lo cansé con las oraciones, con las preguntas, pero sin embargo Dios en su momento me respondió. Así que nunca se cansen de buscar a Dios, chicos y chicas, nunca se cansen de hacerle preguntas de por qué pasa lo que pasa, de por qué les pasa a ustedes lo que les pasa, o por qué tienen que sufrir muchas veces cosas que ustedes sufren, ¿sí? O por qué a veces las cosas alrededor de ustedes no cambian, o en la iglesia no cambian. No sé, ustedes son jóvenes y están llenos de ganas de hacer cosas, ¿sí? Qué bueno que se llenen, ¿sí?, o se apasionen por hacer lo que Jesús haría, ¿sí? Y ustedes son tan válidos para hacer o para vivir una vida de santidad, si son cristianos, si se entregaron a Cristo, como cualquier persona que esté en una posición de liderazgo, como cualquier persona del consejo, como cualquier persona de algún líder, incluso los líderes de acá, de jóvenes o de adolescentes, ¿sí? No sos menos dentro del reino de Dios. De hecho, cuando Jesús habla, cuando él empieza a hablar de los niños, ¿sí?, dice que de los niños es el reino de Dios. O sea que, en realidad, mientras más jóvenes somos, más del reino somos, de alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Que a Jesús le encanta, ¿sí?, que los jóvenes se metan con toda su energía, ¿sí?, en la obra de Dios. Y esto no significa, a veces nos muestra una obra de Dios, ya les digo, aburrida, acartonada, llena de peso. No, pero es mucho más sencilla la obra de Dios. Ahora vamos a ver, con el ejemplo de Jesús, ¿sí?, ¿qué tenemos a la mano para hacer para Dios? ¿Sí? Vos sos tan importante para Dios que Dios te eligió.
Dice el Salmo 139 que Dios te vio cuando vos estabas en la panza de tu mamá, ¿sí? Y Él dice que sus ojos veían tu embrión, cómo se estaba desarrollando, cómo estaba creciendo, ¿sí? Así que si vos estás acá, realmente es por propósito de Dios. Es porque Dios lo deseó, es porque Dios lo quiso, ¿sí? No sos un accidente, por más de que, no sé, tus padres hayan dicho algo sobre vos, no sos un accidente. Estás acá porque Dios te eligió, ¿sí? Y así, adolescente, con todos tus pecados, con todos tus problemas, ¿sí? Pecados de cualquier estilo, ¿sí? Yendo a la cruz, a través de Jesús, vos podés vivir de acuerdo a lo que Jesús haría. Así que, ¿qué haría Jesús? Vamos a ir a la Biblia, a Marcos. Yo tengo el versículo acá, así que no es necesario que lo abran, lo puse en la Biblia, en la versión NTV. Marcos 12, del 28 al 34. Si ustedes empiezan a leer Marcos 11, 12, ¿sí? Jesús entra a Jerusalén, ¿sí? Hay un título en la Biblia que dice la entrada triunfal a Jerusalén. Entra a Jerusalén y todos lo aplauden, entra arriba de un polino, ¿sí? de un burrito, de un caballito, entra y bueno, llega a Jerusalén, ¿sí? Y empieza a ser atacado, de alguna manera, por los religiosos de ese tiempo, ¿sí? Por la gente que en ese tiempo, los judíos de esa época, que estaban en la iglesia, ¿sí? No era una iglesia, obviamente, en ese momento, pero era un templo, el templo de Dios. Y entonces lo querían agarrar, porque Jesús, ¿saben qué? Incomodaba a la gente. Jesús, la verdad que si ustedes se ponen a leer la Biblia, no sé si vieron la serie The Chosen, es una serie que está muy buena, que está, si tienen Android, está en Google Play, ¿sí? En Google Play la pueden bajar, la pueden ver, está en español, se llama The Chosen, Los Elegidos. Se las recomiendo porque habla de un Jesús, obviamente es la vida de Jesús, la serie, está en la primera temporada, y es excelente cómo está representado Jesús en esa serie. Así que se las recontra recomiendo, ¿sí? Para que la puedan ver. Es la primera temporada y creo que, no sé, en unos meses sale la segunda, pero quedás re manija, mal, con la primera temporada. Querés verla ya a la segunda temporada. Y está muy buena, se las recomiendo. Y ahí ustedes ven que Jesús incomodaba a la gente de la sociedad, incomodaba a la gente porque él empezaba a hacer cosas que los demás no podían hacer. ¿Sí? De alguna manera, los líderes de la iglesia de ese tiempo, ¿sí? O del templo, estaban metidos en el templo, en sus cosas, en sus ritos, en sus formas de hacer las cosas, y viene Jesús con algo completamente nuevo, ¿sí? A presentar a un Dios completamente diferente, a un Dios Padre. Él dice que el reino de Dios se acerca y trae libertad. Él viene a traer libertad a los cautivos y empieza a enseñar cosas que a la gente le liberaba la cabeza. ¿Sí? Decía, ¿cómo que ya no tengo que ir hasta el templo y cumplir la ley y ser un así, asá? Sino que ahora puedo estar cerca de Dios, mirá. Bueno, y empieza a haber una revolución, ¿sí? Así que Jesús era una persona que no era muy querida en ese momento. Y le empiezan a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿sí? Empieza con Marcos 11, ¿sí? Empiezan a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas. Estos líderes religiosos que se sabían la ley, se sabían la Biblia, no era Biblia en ese momento, la ley de Moisés, se la sabían de memoria, chicos, de memoria. Y entonces le empiezan a hacer un montón de preguntas para ver si lo pueden hacer caer en algo, ¿viste? Porque no lo soportaban, ¿viste? Porque venía a decir un montón de cosas que estaban en contra de lo que se estaba haciendo en ese momento. Uy, qué difícil, ¿no? Bueno, y venía, le hacían preguntas, Resulta que Jesús contestaba todas y encima los dejaba con la boca abierta. Es muy interesante cómo Jesús contestaba las preguntas de las personas. Contestaba las preguntas a veces con otra pregunta y te hacía una ensalada y la gente se quedaba con la boca abierta y decía, no puede ser. Y encima no me contestó mal. O sea, me contestó bien, pero me dejó en jaque. Obviamente, siendo Dios. Bueno, y como última pregunta, viene y le hacen esta, ¿sí? Que es la que yo quiero compartir hoy.
¿Están más o menos entendiendo? ¿Sí? Bueno, cualquier cosa me paran. Dice el mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí escuchando el debate. Uno de estos debates, ¿no?, que se armaban con Jesús. Este ping-pong de preguntas y respuestas que Jesús estaba en el medio y le tiraban preguntas y él respondía. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien a todas las cosas. Y entonces le preguntó, ¿sí? De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Sí? Ellos tenían los 10 mandamientos y después tenían leyes, las leyes de Deuteronomio, ¿sí? Las leyes que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Ellos no solamente tenían la ley en los 10 mandamientos, sino que también tenían un montón de leyes, ¿sí?, para el pueblo. Y aparte, le habían agregado más cosas, ¿sí? Interpretaban la ley de alguna manera, y le habían agregado un montón de cosas. Si ustedes se acuerdan, los religiosos de ese tiempo le metían un montón de cosas en la cabeza a la gente. No tenés que hacer esto, 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 no tenés que hacer esto. Si haces esto, tenés que hacer esto, y si haces esto, tenés que hacer aquello, y si haces esto, tenés que hacer aquello. ¡Wow! Era terrible. Cualquier parecido con la iglesia de hoy es pura coincidencia. ¿Sí? Y entonces ellos le preguntan, bueno, pará, pero de tantos mandamientos que hay, ¿cuál es el más importante? Y entonces Jesús le responde, el mandamiento más importante es, y lo saca de la Biblia, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y empieza, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. ¿Sí? Las palabras de Jesús. El primer y el segundo mandamiento. Que la iglesia hoy, que ustedes hoy, están llamados a cumplir. Ningún otro ya. Entonces esto se resume, dice la Biblia, toda la ley, todos los profetas, todos se resumen. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿sí? A pesar de que hagas cosas malas, porque está Jesús para perdonarnos, ¿sí? Ahora vamos a hablar de eso. Y también ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que casi es uno solo. Casi es un mandamiento solo. Es más, me atrevería a decir en realidad que es uno solo. Porque muchas veces Jesús y Pablo, cuando nos habla también en las cartas de Pablo, y nos dice que el que no ama a Dios, el que no ama al otro no ama a Dios, el que no ama al hermano no ama a Dios, ¿sí? Y está tan relacionado a amar a Dios, esa relación vertical, con amar al prójimo, y amar al prójimo con amar a Dios, que es casi uno solo. Es un solo mandamiento. Y dice, el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, le dijo a Jesús, has hablado la verdad al decir que no hay solo un Dios, al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento, mi mente, ¿no? Y con todas mis fuerzas, mi cuerpo, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Bien. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Ojo con esa respuesta, porque a veces nos quedamos solos. No estás lejos del reino de Dios. O sea que ¿quién está cerca del reino de Dios? Quien cumple todos los mandamientos. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Lo dejó con la boca cerrada. ¿Sí? Ellos venían con unas leyes terribles, decían todo el tiempo, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede. Abrumaban a la gente, las cargaban con cosas que ni ellos mismos podían hacer. ¿Sí? Y Jesús les trajo libertad. Y les dijo, amen a Dios y amen a los demás. ¿Sí? Concéntrense en eso, gasten sus energías en eso. ¿Cómo amó
cómo amó Jesús, cómo nos muestra Jesús a través de la vida de Él, el cumplimiento del primer mandamiento. Hoy se está hablando mucho en la iglesia en general de la restauración del primer y segundo mandamiento. No sé si todos ustedes escucharon hablar. Si escuchan algún mensaje de alguien, ¿sí? Se está hablando mucho de la restauración del primer y segundo mandamiento. ¿Alguien me puede decir qué significa restauración? Como volverlo a nuevo, una cosa así, algo viejo, volverlo a nuevo, repararlo. Claro. Bien, algo que está roto, ¿sí? Y yo lo tengo que reparar, ¿sí? Algo que perdí, algo perdió su valor, y yo le tengo que hacer algo para poder volver a ponerlo en valor, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir la restauración del primer y segundo mandamiento que Jesús nos manda? ¿Por qué tenemos que restaurarlo? Y porque otra vez, como iglesia, capaz que nos concentramos siempre en los no, pero no nos concentramos en los sí del Señor, en los sí para nuestra vida. Y estos dos son sí, son acción que te mandan te llevan a la acción, ¿sí? No son cosas pasivas. Y si hay que restaurarlo es porque se perdió, es porque se arruinó. Así que ustedes, jóvenes como son, recién están aprendiendo de Dios, pero Dios se les puede revelar a ustedes, se les revela a ustedes lo buscan en oración, ¿sí? Si ustedes quieren estar con Dios, ¿sí? A pesar de sus problemas, yo sé que ustedes tienen pecado, yo sé que, porque todos los tenemos, chicos, y el pecado no nos deja de hacer hijos de Dios, porque Jesús, cuando vino a la cruz, se llevó todos nuestros pecados, ¿sí? A veces estamos con pecado, y el pecado, lo peor que nos puede hacer, ¿saben qué es? Detenernos. Cuando el pecado te detiene, entonces el pecado está cumpliendo su objetivo. Así que aunque vos tengas pecado, dice la Biblia, que si pecás, abogado tenés con Dios, para con Dios, a Jesucristo, ¿sí? Entonces yo le pido perdón al Señor por ese pecado. Él me perdona, yo lo creo por fe, aunque no sienta, no importa, pero espiritualmente es así, y le meto para adelante. Por eso hay que enfocarse mucho más en lo que tengo que hacer por la santidad de mi vida, a dónde le estás metiendo todas tus fichas, toda tu fuerza, que en lo que no tengo que hacer. ¿Sí? De eso se trata esto. ¿Cómo hizo Jesús? ¿Me van entendiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? En caso de que se corte, nos volvemos a sumar como siempre, Dale. ¿sí? Porque falta poquito. Perfecto. Y se nos puede llegar a cortar. Dale, 2 minutos, dice. Ok. Sí. Perfecto. Bien. Entonces, yo les voy a tirar así, ¿sí? Pero después, si quieren, después les paso los versículos. ¿Sí? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Cómo Jesús cumplía esto? Bueno, es como vos lo tenés que cumplir, porque Jesús es el modelo para tu vida. ¿Sí? Y no importa que seas adolescente. Dice la Biblia, o bueno, Jesús era adolescente en ese momento, dice la Biblia que cuando fueron una vez María y José con Jesús a la fiesta de la Pascua que se hacía en Jerusalén, Jesús se perdió, o sea, este versículo es re loco porque a veces se pierden chicos en las iglesias, ¿sí? O queda un pibe en la iglesia y se olvidan de ir a buscarlo los padres, ¿sí? Eso pasa un montón. En iglesias chicas, en iglesias grandes, sí, pasa un montón. Y a Jesús se lo olvidaron, dice la Biblia, se lo olvidaron. O sea, ¿cómo se lo pueden olvidar? Bueno, María y José, no sé qué estaban pensando, se lo olvidaron y se fueron. Y empezaron a caminar, porque en ese momento carro no había, obviamente, auto no había, ¿sí? Se empezaron a caminar o se fueron en caballo. A mitad de camino, ¿sí? Que encima era un día de viaje, a mitad de camino, o sea, 6 horas estuvieron sin Jesús. ¿Qué estaban pensando esos padres, loco? ¿Y saben dónde lo encuentran? Lo encuentran, después, bueno, volvieron, caminaron 6 horas más, y lo encuentran en la casa de Dios, lo encuentran en el templo, estudiando la ley de Dios. Y no solamente estudiando, sino que también él le enseñaba a los demás, ¿sí? Con 12 años, ¿sí? Así que ustedes no son menos. Jesús es ejemplo nuestro, ¿sí? Y ustedes dicen, bueno, porque es Jesús se la sabía todo. No. ¿Saben qué? Jesús es 100% Dios,
¿sí? Teológicamente hablando. Pero Jesús es 100% hombre, ¿sí? Él vivió la vida tal cual vos. De chico, sufrió lo que vos sufrís, dice la Biblia que pasó por todas las necesidades que nosotros pasamos, por todos los pecados incluso que nosotros pasamos. No sé si Jesús, obviamente, tendría acceso a la pornografía, porque internet no había, pero capaz que vos tenés algún pecado de acceso a la pornografía, que tal vez no consumís eso, y sabés que está mal, y Jesús, bueno, no tenía acceso